Ahí está. Empezando, dice. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí, después de haber charlado acá, nosotros habíamos saludado, vamos directamente al tema. Muy bien. Estamos viviendo en una época en la que pues la gente está de plácemes, la gente está contenta, la gente regala, la gente da todo lo que hay en su corazón hacia sus seres queridos, e incluso regala cosas a la gente que no conoce. Y todo eso dice porque el motivo de mi alegría es Jesús. Esto es en todos lados. En todo el continente americano, en Europa y se puede decir, pues ya casi en todo el mundo, ¿no? De todos aquellos del mundo cristiano, del mundo que ha creído en Jesús, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz. Entonces, como te decía hace unos momentos, tenemos nosotros la perspectiva de aquellos que escribieron de ese Jesús, pero que creyeron en él. Por ejemplo, de los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues eran gente que creyó en ese Jesús y ellos escribieron de lo que escucharon de primera mano o segunda mano y escribieron los evangelios. Pero no tenemos la perspectiva de aquel que no creía en Jesús como hijo de Dios. En una ocasión hay un pasaje por ahí, tú lo has de recordar, parece que está el Mateo, el evangelista, escribe, parece que otro también, no recuerdo quién, de que cuando el Señor por ahí va caminando y luego de repente les pregunta a ellos, ¿qué dicen las gentes que soy yo? Sí, Mateo 16. Ahí está, ¿verdad? Mateo dice, Eh, muy bien. Entonces unos empezaron a decir, pues ese eres tú, que un profeta, que Juan el Bautista, o algunos de tantos profetas que ha habido últimamente, y siempre ha existido esos profetas que hablaban en nombre de Dios, de Jehová. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Bueno, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esto nos da una imagen, nos da una cierto conocimiento de lo que la gente pensaba de ese Jesús. ¿Quién era Jesús para los fariseos? Judíos. ¿Quién era Jesús para el judío común y corriente? ¿Quién era Jesús para los romanos? ¿Qué perspectiva nos puedes dar tú de ese Jesús en cuanto al humano? ¿Qué decía la gente de él? Vaya, ahora te Ujú. puedo decir lo que el Señor preguntó. ¿Qué piensas tú de lo que De pensaban Jesús. aquellos que no creían en el Jesús crucificado? ¿Qué nos puedes decir al respecto ahora que pues ahora que está de que todo el mundo habla del Cristo, pero nadie lo conoce, simplemente conocen a un Cristo tradicional, a un Cristo de la tradición, a un Cristo que al niño Dios, y etcétera, etcétera. Pero bíblicamente, ¿qué nos puede decir humanamente de ese Jesús? ¿Quién era? Muy bien. Mira, en primer lugar, a Jesús se le puede ver desde diferentes puntos de vista, interpretaciones, sentidos históricos de Jesús. Y la pregunta específica que acabas de decir, Ujú. está el Jesús judío, está el Jesús Cristo para los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de la alianza, al pueblo judío. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el resucitado. Hay dos interpretaciones muy diferentes. Ajá. Para el judío, Hey. dentro del judaísmo, hablando del judío, había varias sectas. La secta de los saduceos, la secta de los fariseos. Los Incluso elotes. había una rama política por ahí entre profética y política, porque creían en un Mesías muy político, muy material como los elotes. Para ellos, Jesús el Cristo, que nosotros lo hemos recibido
como el Hijo de Dios, Ajá. fue un rebelde, Ujú. fue un réprobo en cuanto al juicio de la ley. Ujú. Desde el punto de vista del judío, era un sacrílego por llamarse hijo de Dios. Y ellos creían que él se había hecho como Dios. Y la primera blasfemia en el judaísmo es la idolatría. Ujú. Entonces, el que un hombre diga, yo soy el Hijo de Dios, yo represento al Padre, porque el Padre está conmigo, entonces hubo una confusión y una interpretación en ellos, y dijeron, este está loco, es un sacrílego. Se hace igual Era a un, Dios, ¿cómo es casi, posible? exactamente, casi un apóstata para el pueblo judío. Y luego lo siguieron observando porque para el celote era a lo mejor un espía oculto del Imperio Romano. Y entonces decían, a ver, vamos a ver, o este quiere hacerse pasar como el Mesías, o es el Mesías, o quiere estar en contra del Sustituir Imperio al César. Romano, contra el Imperio Romano, contra el César. Entonces lo seguían también. Y para esos celotes era un falso profeta y un falso Mesías. Para el saduceo y el fariseo, que eran estrictos observadores de la ley, Jesús era el hombre más pecador del planeta Tierra porque infringía la Torá. La Toda la ley, ¿no? Torá. O sea, la ley, toda la... Sí, la Torah, la Torah es la ley, o sea, el código más sagrado del pueblo judío es la Torah, lo que nosotros llamamos como comúnmente la ley de Moisés, pero para ellos es la Torah. Ajá. Entonces, él rompió con muchos cánones, él rompió con mucha tradición en contra de la ley mosaica o de la Torah. Verbigracia, el sábado. El sábado no tenías que trabajar, el sábado no tenías que hacer absolutamente nada más que observar Y y Cristo lo recordar hacía. los mandamientos de la ley el sábado. Y Cristo sanaba. Y se puso a trabajar. Se puso a trabajar. Se puso a trabajar porque Eh, sanar es trabajar. ujú. Es como un terapeuta. El Ajá. terapeuta trabaja para sanar la mente, para sanar conciencias y emociones. Igualmente, incluso se le llama el gran terapeuta de los judíos. Jesús se puso a sanar a la gente, imagínate nada Ah, más. y el sábado, en Hacer un sábado. milagros. Hacer milagros y un sábado. De tal manera que Híjales. entonces, oye, ¿cómo tú, siendo judío y y debes de observar la ley, te pones a trabajar el día sábado? Es decir, tú estás infringiendo la ley. Y Jesús Ajá. dijo, el sábado fue creado por el hombre y para el hombre. No el hombre para el sábado. Exactamente. El Ajá. hombre es superior al sábado. O sea, ya venía dando otra interpretación de lo que ellos estaban, Diferente. Y los cuando que tú ellos das, creían. y fíjate una cosa, Joa, cuando tú das una interpretación diferente a la tradición, a la ortodoxia, en este caso judía, eres un blasfemo, eres un hereje. Mm. Eres un hereje. Esto es totalmente contrario a nuestras creencias, a la Tradicionales. tradición que nosotros, porque decían, pues Moisés dice, Moisés nos enseñó. Por ahí también decía, ¿no? ¿Y qué dices tú? Y ¿Qué luego decían, dices ¿qué tú? dices tú? ¿No? O sea, Jesús. Porque Acuérdate que incluso él andaba con los pecadores, comía con las rameras y luego o sea, él andaba, era del era, pueblo, él era gente del era pueblo, pueblo. era Era un, raza, era pueblo, sí, sí, le sí. gustaba el contacto con la gente y los judíos tenían un concepto diferente al Mesías que iba a venir a libertarlos o a un sacerdote rey que debería de venir a libertarlos del imperio romano. Entonces ellos mal entendieron o interpretaron y condenaron a Jesús. Acuérdate también
aquel hecho cuando le llevan a una mujer, ¿no? Una mujer pecadora, Ok, una mujer parece que pecadora, estaba en en el el hecho del acto, ¿no? adulterio, En sí, el sí, acto ahí la checaron ahí. infraganti, Si hubieran infraganti, aquí tenido una está. cámara como la que tenemos, lo hubieran grabado ahí, Si estuviera en la modernidad, hubieran sacado videos. sacado un video ahí. Hubieran sacado videos y hubieran hecho un escándalo tremendo. ¿Por qué? Porque estaba con una ramera. Estaba ahí con alguien. Estaba con una ramera. Pero antes la ramera estaba en el hecho del adulterio. En el Y, hecho del adulterio, y según la ley tenía que ser muerta. la ley era implacable. La ley era implacable y pocas veces se compadecía de las miserias humanas. Y en esa actitud implacable de la ley, Jesús se opone radicalmente. Y dice, la ley de Moisés nos dice que deben de ser muertas a pedradas. ¿Tú qué dices? Ok. Entonces, y eso porque en la ley también estaba escrito de uno que lo vieron cortando leña y se lo llevaron El día sábado, a Moisés el día sábado. Dijeron, este está cortando leña y no debe ser. Entonces, espérense, voy a consultar. Y algo así, exactamente. consultó a Jehová y todo, y pum, mano, que tiene que ser muerto. No Y había misericordia en la no había ley. misericordia en la ley. Entonces ahí está la encuentra en adulterio y la ley dice que debemos de apedrearlas. Entonces Así el es. Señor se opone y qué concepto, cuál es la mensaje que da aquel que no cree que Él es el Mesías. Que ¿Qué es un pensaría? pecador, un Entonces, no, bueno, violador entonces, de la ley. y luego si me Este es un acabas de, mentiroso, si me acabas de decir de que esperaban al Mesías que los iba a librar, un pero impostor de repente comienza a platicar con los publicanos que eran los que trabajaban para el gobierno de Roma. de Roma. Sí, Y entonces, Mateo era un publicano, de todo un hecho. publicano, entonces platicaba con ellos, decir, este es un traidor de la patria, es un Así traidor de es, Moisés. definitivamente. Y entonces, fíjate, dice, la ley nos dice esto y esto y esto. ¿Y tú qué dices? Y Jesús guardaba silencio y dice el Evangelio que escribía con el dedo en la tierra. Ujú. Levantó la mirada a tanta insistencia del pueblo que dijo, el que de ustedes esté libre, el que de ustedes esté libre, arroje la piedra el primero. Y todas las piedras que llevaban las empezaron a soltar. Eran piedras grandes. Para Una matar. piedra para matar, exactamente. No eran unas peditas ahí No, para, no, 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 porque no, iban a no. De matar. resortera, no eran piedras de Entonces eran resortera. Eran rocas rocas fuertes, grandes, para el matar. tamaño de una mano que puedas agarrar, con una manzana Una mínimo, pelota de béisbol para exactamente, darle con y todo. darle con todo en la cabeza, en el cuerpo, matarla. Y Jesús dijo, ni yo te condeno, vete, vete en paz. Bueno, Yo no te entonces, juzgo. ok, entonces de ahí ya hablemos de aquí, de este par de aguas, la enseñanza que dejó Jesús. Aquí ya es donde entra de aquellos que hemos creído en el Jesús que murió por los pecados. Porque, como te decía al principio, del incrédulo que no creía en Jesús era el pecador, era el blasfemo, y por El cierto, por eso lo impostor, mataron, por eso lo mataron. el impostor, Lo mataron porque se dijo, este dijo que iba a destruir el templo en 3 días, y resulta, eso es una blasfemia en contra del templo. así es, Y por eso lo golpearon, lo crucificaron y murió. sí. Entonces, pero eso fue para el incrédulo, porque Jesús era un totalmente lo opuesto a las creencias de los judíos. Pero ya para el creyente, para el que ahora ha aceptado al Señor y lo reconoce como su Salvador, entonces esa fue una gran enseñanza. Y ahora nosotros debemos, que decimos ser cristianos, creo que debemos de considerar
y aquilatar de una manera muy importante en nuestra vida. Uno de nuestros principios de nuestra vida debe ser esa, la que el Señor enseñó. Sí, hay una parte, No juzguéis. sí, hay una parte muy importante, dice, yo he hecho esto para que todo lo que yo he hecho, lo que yo hice, vosotros también hagáis. No es solamente una insinuación, es un mandamiento, que el que crea en Jesús de Nazaret, en el Cristo resucitado, porque el Jesús de Nazaret murió, pasó a la historia y fue el hombre que partió en dos la historia de la humanidad, el antes y después de Cristo. Fue el hombre que con su enseñanza ha transformado y actualmente creen en el Jesús resucitado, en el Jesús histórico y en el Cristo resucitado, creen más de 3.500 millones de pobladores en este planeta. ¿Mm? Y nos ha dejado una gran enseñanza. Y esa enseñanza quiero reflexionar un poco antes de continuar con mi plática. Quiero hacer una reflexión. Ajá. Pronto será, pasado mañana será Navidad. Mañana Y Nochebuena. sí, Nochebuena y luego viene Navidad, donde nace Jesús de Nazaret según la tradición. Según la Lo tradición. más importante para todos no es si nació el 24 o el 25, no es si nació en enero o en abril, no es si nació en mayo o en junio. Lo más importante es que nació. Y más importante de su nacimiento es su muerte y su resurrección. Porque en el nacimiento vino la esperanza, pero en la muerte y la resurrección está la salvación. Por eso es trascendental recordar no al Cristo con un arbolito de Navidad, no al nacimiento o a la natividad de Jesús, el Hijo de Dios, con poquitos de colores que me encantan a mí en lo personal y me encantan los árboles de colores. Lo más importante que el árbol, lo más importante o más importante que las luces es de que ese Jesús de Nazaret nazca en nuestro corazón. Y cuando haya nacido en nuestro corazón, habrá empezado la natividad, la verdadera Navidad en la vida del hombre. Pero para que Cristo nazca en el corazón de la humanidad, necesitamos observar los principales principios del Evangelio de Jesús. Y uno de los grandes principios es no juzgar. Jesús nos enseñó a no juzgar. Jesús no juzgaba. Juzgar significa enjuiciar. Juzgar significa valorar, calificar y condenar. El juzgar condena o absuelve. Por eso el que juzga se hace superior o igual a Dios. El que juzga se hace igual a Cristo. El que juzga se hace superior a la ley. Y Jesús vino a demostrar que juzgar no es incumbencia de su seguidor. Por eso, en Lucas, el Evangelio de Lucas registra el principio más hermoso y más poderoso del Evangelio. No juzguéis para no ser juzgados. ¿Dónde está ese texto? Ese texto lo encontramos en Lucas. Quiero Ok, leerlo. ¿lo Porque tienes fíjate ahí que a la mano o no? sí lo tengo a la mano, aquí Lucas 7. Lucas O capítulo Mateo 6. Lucas está en los dos evangelios. Está en los dos evangelios. Está en los dos evangelios. Está en Lucas 6, capítulo 37. Y en Mateo 7, verso 1. 37. Sí, lo voy a leer, es hermoso, fíjate bien, porque si entendemos ese texto, vamos a entender el sentido de toda la Navidad. Ujú. No juzguen a otros. ¿Qué versión es?
Esta es una versión popular, comúnmente Biblia de estudio, y se le llama pues, versión popular, Ok, ¿verdad? Edición del Nuevo Testamento, versión popular. ok. Dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Ujú, Perdonen y Dios los perdonará. ujú. No juzguemos. Es más, cuando tú juzgas a alguien por su conducta, por su manera de ser, por su manera de pensar, por su manera de vivir, estás robándole el lugar a Dios y a Cristo. Y es más, ni Dios juzga, porque todo el juicio se lo dio al Hijo. Fíjate bien, Mm. fíjate cómo está la cosa. Dice, el Padre no juzga a nadie, porque el juicio se lo dio al Hijo. Y el Hijo viene y dice, yo no juzgo a nadie. Yo te perdono. Entonces significa que sobre el juicio que comúnmente el hombre tiene, que hizo mal, que está mal, que mira nomás, que el pecador, que el adúltero, que el fornicario, que el borracho, que el soberbio, que el impuntual, que el inconstante, que el mentiroso, todo eso son juicios que hacemos. Y estamos rompiendo uno de los principios universales para tener paz mental y paz emocional. Y por qué no decirlo, también paz espiritual. Y te lo voy a explicar en pocas palabras. Sí, porque ya tenemos 5 minutos. Exactamente. El Padre no te juzga. Quien te juzga es Jesús. Y tú vas con Jesús y le dices, júzgame. Y dice, yo tampoco te juzgo. Yo tampoco te juzgo. Mm. Y entonces tú dices, bueno, entonces no me juzga el Padre, no me juzga el Hijo. Entonces, ¿quién me va a juzgar? No hay juicio para el Hijo de Dios. Para aquel que cree en Jesús de Nazaret no hay juicio. Porque sobre el juicio está la misericordia. Y Jesús de Nazaret vino para predicar la misericordia y para imponer el reino de la misericordia, no el reino de la justicia. Porque el reino de la justicia era la ley, era la Torá. No Que había mata, que misericordia y había condena, muerte. que mata, Viene condena. Jesús e instaura el reino de la misericordia, el imperio de la misericordia, y por eso la misericordia es superior al juicio. Por si la misericordia se gloria en el juicio, Y ¿no? entonces me puede decir Abisaí, entonces, ¿cuál es el juicio de Dios? El juicio de Dios es la misericordia. El juicio de Dios es la misericordia. Y si el juicio de Dios es la misericordia, ¿por qué condenas? Que ¿Por qué juzgas, juzgas? que criticas, ¿Por qué criticas a porque haces, otros? porque haces prejuicios. ¿Por qué al vecino lo estás atisbando tras las ventanas? ¿Por qué te metes a la vida del otro o de la otra juzgando su proceder? Cuando a ti no te importa, ni te debe de importar, ni tienes autoridad alguna para juzgar la vida de nadie. ¿Eh? Que asesinó, que robó, que violó, que ultrajó, que cometió fraude. Y Bueno, a ti no te incumbe, pero allá están las leyes. tú ¿Verdad? como creyente en Jesús el Cristo, no juzgues. El único que puede juzgar en este planeta Tierra y por dinero son los jueces. Y por dinero. Para eso están puestos. Para eso están puestos y para que haya de alguna manera un orden social, un orden equilibrado, humano, social entre los hombres que convivan sin que se maten unos a los otros
o que se atropellen unos a los otros. Para eso los jueces están puestos, pero en conducta, en juzgar conductas o códigos de conducta humano, no tenemos ninguna autoridad para juzgar a nadie. La doctrina paulina, o el apóstol Pablo dice algo al respecto también, ¿no? Definitivamente, ¿Tienes definitivamente. algún por ahí epístola, algún texto? Sí, fíjate que yo apunté aquí algo muy bonito en Antes de irnos Romanos ya, 14:10. Romanos En 14, a ver, Romanos ¿qué 14 dice? vamos a ver qué tiene aquí. Me encanta esta versión popular, ¿sabes por qué? Porque habla nuestro lenguaje sin perder el sentido de las escrituras. Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice así. Sí, dice así, capítulo 10. A ver, ¿Por veamos. qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque dice la Escritura, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doble toda rodilla y todos alaban el nombre de Jehová. Es decir, la obligación del ser humano es adorar a Dios, no juzgar. El juicio le corresponde finalmente a Dios, pero antes hemos dicho que el juicio de Dios es la misericordia. Entonces, ¿para qué juzgas lo que ha de tener misericordia? Así es. Ahora, el Señor dijo, no juzguéis, Mateo 7:1, para Para que no no seáis seas juzgados. juzgados. Con la medida que midas, o la vara que midas, seréis medidos. Así Y luego es. también dice, ¿no? ¿Para qué miras la viga de tu hermano y no echas, digo, no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no Fíjate, echas de ver la hay, viga? hay O este sea, texto, hay este texto, Juan, muy, muy bonito. Dice, el que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella para, en vez de obedecerla, violarla. Solamente hay uno que ha dado la ley. Al mismo tiempo, él es juez también y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ahí está. Así es, ¿quién eres tú? No somos nadie Nada. delante de la presencia del Creador. Guardemos silencio Silencio, ya y estuvo. que el Altísimo Se maneje encargue de su todo. misericordia como quiera. Porque no nos olvidemos, el juicio de Dios es su misericordia. Ahí está. Muy bien. La misericordia de Dios se gloria en el juicio también. Así es Definitivamente. que se nos acabó el tiempo, mano. Seguimos hablando más adelante.